3 de cada 4 mexicanos considera que es inseguro vivir en su estado debido a la delincuencia, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI. De acuerdo con esta encuesta levantada entre marzo y abril, los estados donde la gente se siente más insegura son Morelos, Guanajuato y Zacatecas. En contraste, los estados donde sus habitantes se sienten más seguros son Baja California Sur, Yucatán y Coahuila. Con esta encuesta, el INEGI estimó que durante 2023, 1 de cada 4 hogares del país tuvo una o más víctimas de algún delito. El delito más frecuente durante 2023 fue el fraude, seguido de robo o asalto, extorsión y robo a vehículo. Sin embargo, el INEGI calcula que durante 2023, la cifra negra fue de 92.9%. Es decir, que 9 de cada 10 delitos no se denunciaron o la autoridad no inició ninguna carpeta de investigación. La principal razón para no denunciar es que lo consideran una pérdida de tiempo, seguida de la desconfianza en las autoridades. Y eso es el país. Vamos a ver de nueva cuenta el comparativo de la percepción de inseguridad. Se dirá, y se dirá con razón, que hay un descenso, que en el 2019, primer año de esta administración, la percepción rondaba el 80% y ahora está en 73%. Ha habido una mejoría de 5%. Pero, pues tenemos un país con una percepción de inseguridad del 78, 79% y hoy tenemos uno de 73%. ¿Qué cambió de fondo? Vimos que empezó a mejorar la percepción en el 2021, ahí se ve, en el 2022, hasta llegar al punto de hoy. Es un porcentaje para presumir. Pues sí abrimos, pero con el miedo cerrábamos y porque pues se acababan los camiones, no había ruta, teníamos que cerrar e irnos a la casa a resguardar. O sea, la realidad pues sí tenemos temor, pero pues como le digo, tenemos que venir a trabajar y hay que dejar un ladito el temor y pues como que nomás no nos acostumbremos a esto, porque la realidad pues no sabemos cómo vaya a acabar o qué tanto dure todavía. Claro que ha afectado. ¿Por qué? Porque se para todo, como una cadena. Y se para la escuela y se para toda la economía de los camiones. No hay misma circulación de gente. Pero pues, ¿qué vamos a hacer? Hay que darle para adelante. Pues hay que trabajar, dicen los comerciantes de Culiacán. Hay que tratar de pues, hacer lo que se puede en medio de la violencia que vaya para las 2 semanas. Esta violencia que ocurre especialmente en el municipio de Culiacán. 11 días, son 11 los días de enfrentamientos. Se dice que entre 2 grupos criminales, los del Chapo Guzmán, la Chapiza los llaman, y los del Mayo Zambada, la Malliza. Hoy el ejército detuvo a Mario Alexander Gámez Cuevas, a quien apodan el Pidgey. Está identificado como el jefe de seguridad de Iván Archibaldo Guzmán, el hijo del Chapo. Fue detenido por soldados en un salón de eventos en el sector Santa Fe, al norte de Culiacán. Junto con él se capturó a otras 6 personas y fueron traídas a la Ciudad de México. Esto servirá para atenuar, amainar la violencia o, como hemos visto también en otras ocasiones, ocurrirá lo contrario. Fue un operativo muy intenso que generó pánico entre los vecinos, la captura de este hombre, entre los vecinos de Santa Fe, maestros de una secundaria, la secundaria 90, que está a 2 kilómetros de donde ocurrió la detención, decidieron salir de la escuela por miedo a quedar en fuego cruzado. La secundaria sí abrió, pero otra vez los alumnos no acudieron. Aquí en la técnica 90 todos estamos muy asustados, pues a punto de decir adiós, nos vamos. Y ahí anda un helicóptero, 2 helicópteros. Mucha patrulla y soldados pasaron. Mucho amor sí. al trabajo, la verdad, ya. O sea, ningún alumno no tiene caso que andemos aquí, exponiendo nuestras vidas. Y también nosotros tenemos hijos. Y familia.
Qué cosas. Ahí en Culiacán fue encontrado el cuerpo de un hombre que había sido privado de su libertad ayer en el sector de La Campiña. Por la tarde fue asesinada una persona en la colonia Tierra Blanca. Hoy organizaciones civiles y cámaras empresariales de Sinaloa publicaron un desplegado, lo hicieron en medios nacionales, le piden al gobierno federal, al gobierno del estado, que les dé seguridad para que puedan regresar a sus actividades en Culiacán y otros municipios. Aseguran que la prioridad en este momento es que se les devuelva el libre tránsito para trabajar e ir a los lugares, a las escuelas sin miedo. Por ello pidieron un diálogo abierto con las autoridades para volver a tener paz. Vamos a ver si los toman en cuenta, si los escuchan. El presidente López Obrador dijo en la mañana que el gobierno de Estados Unidos tiene también responsabilidad en la crisis de violencia en Culiacán. Según la Fiscalía, el Departamento de Justicia llevaba a cabo pláticas con uno de los grupos de la delincuencia en Sinaloa. A ver, vamos a ver de nueva cuenta la parte final de esto que dijo el presidente. Hubo un arreglo y debido a ese arreglo, que todavía no conocemos en qué consistió, en qué condiciones se dio el arreglo, nos produjo a nosotros, sí, en Sinaloa, la confrontación que se está dando. A ver, entonces, ¿hubo un arreglo entre quién y quién? Esto tiraría o lleva a pensar que el gobierno mexicano no da por buena la versión de que el hijo del Chapo Guzmán secuestró al Mayo Zambada y lo fue a entregar a Estados Unidos. El presidente López Obrador habla de un acuerdo, de un arreglo, dijo. ¿Cómo sabe el presidente López Obrador que es un arreglo? Dice que no conoce el contenido de ese arreglo y le pide a Estados Unidos que le dé información, pero sí sabe que hubo un arreglo. Y si le pide esa información a Estados Unidos, eso significa que Estados Unidos se arregló con alguien para actuar en México, en territorio mexicano. Entonces, queremos creer lo que está diciendo el presidente López Obrador. Sí hubo un arreglo. Y por ese arreglo, Estados Unidos, o a través de, no sabemos quién de Estados Unidos, se operó para llevarse al Mayo Zambada y quizá a Joaquín Guzmán, llevárselos a Estados Unidos. Hubo un arreglo. Eso dice el presidente, que le sigue pidiendo información al gobierno de Estados Unidos. Pues quedan unos 10 días para ver si le entregan esa información. El gobierno de Estados Unidos pidió que Genaro García Luna permanezca el resto de su vida en la cárcel. Los fiscales del caso enviaron una carta al juez Brian Cogan, antes de la sentencia programada para dentro de 2 miércoles, el 9 de octubre. Según los fiscales, es difícil exagerar la magnitud de los crímenes, las muertes y su traición a los mexicanos y estadounidenses. Por eso piden la cadena perpetua. Hay que recordar, García Luna fue declarado culpable de narcotráfico y para los fiscales sus crímenes demandan justicia, por lo que el gobierno pide que la Corte le imponga la cadena perpetua. ¿Quién piensa en los ciudadanos? En el ciudadano, lo hemos visto en muchos casos, lo vemos en el tema de la seguridad, pero dejamos pasar una semana para saber si esta decisión que se tomó de la dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México activó los puntos de abordaje de taxis por aplicaciones en las 2 terminales, la 1 y la 2. Seguramente una medida, producto de una negociación, de una presión de las organizaciones de taxis del aeropuerto, pero pues los usuarios
literalmente tiene que salir a la calle a tomar su Uber, su Didi, su taxi de aplicación. Una semana después. No es el caos del fin de semana, pero las cosas están así. ¿Por qué no poner en primer lugar al usuario, al ciudadano? Hace 9 días, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México publicó en sus redes sociales un aviso de tormenta. Informó de los sitios autorizados para abordar taxis de aplicación en sus 2 terminales previo al puente de las Fiestas Patrias. El anuncio provocó que los pasajeros optaran por taxis del aeropuerto que frente a la demanda fueron claramente insuficientes. Desde entonces a hoy, ¿qué ha pasado con el servicio de transporte terrestre en el principal aeropuerto del país? ¿Cuánto tuvo que esperar? Promedio de 25, 30 minutos. Me formé como a las 8:45. Como media hora, yo creo. La espera esta mañana no bajaba de 30 minutos. El área de llegadas de la Terminal 2 se convirtió en un repositorio de paciencia y frustración. Porque salir a la calle a tomar otro transporte no es opción para los que vienen cargados o de un largo viaje. Si viajara más ligero puede ser que sí, pero la verdad, viajando con varias maletas, ya lo que quieres es llegar. Y afuera, los que tienen prisa optan por los servicios de aplicación, que también ofrecen sus sorpresas. Pero es un poquito impráctico porque la misma aplicación te dice que no se pueden detener aquí los vehículos, que no es un punto de ¿Así te dice la aplicación? Pues ahí está el letrero. Pero la aplicación no la tienen actualizada, entonces de todas formas hay que estar en contacto con el driver. El aeropuerto de la Ciudad de México cuenta con 1,558 taxis permisionarios organizados en 11 empresas. Sus permisos para operar se los otorga la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Con ese permiso, una licencia federal y el pago de entre 2,300 y 2,800 pesos mensuales al aeropuerto, entre otros requisitos, ya pueden trabajar. Los taxis de aplicación han pedido que se modifiquen los reglamentos federales para ampliar las opciones para el pasajero. Y mientras eso sucede de manera aleatoria, mandan mensajes como este. Queremos informarte que Uber sigue manteniendo sus puntos de recogida en el AICM activos en las mismas ubicaciones de siempre, tanto en la Terminal 1 como en la Terminal 2. Es decir, fuera de las bahías autorizadas. Y en medio de este enredo, los encargados de regular el autotransporte federal aceptaron que se trabajó en un decreto, pero este ya no será publicado en los días que le quedan a la actual administración. ¿Y entonces? ¿Y los pasajeros? Ellos a seguir con lo que hay, con lo que tienen hasta la próxima aglomeración, el próximo bloqueo o la próxima inundación del primer aeropuerto del país. Pues está bien para gente que no tiene problemas con las piernas, pero como mi hermana ya camina lento, pues ella sí está un poquito más. Mire, ya llegó. Perdón, ¿eh? Pues por lo visto, al menos hasta el 30 de septiembre las cosas no van a mejorar para los ciudadanos afectados en el aeropuerto de la Ciudad de México. En otras cosas, no hubo sorpresa en la Cámara de Diputados. Avanza la reforma constitucional que le da el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Ivonne, buenas noches. Ciro, buenas noches. Hace 3 horas quedó ya aprobado el dictamen de la reforma constitucional de Guardia Nacional con 363 votos a favor de Morena, Partido Verde y PT. Es una reforma que le da mando militar a la Guardia Nacional y atribuciones de Ministerio Público. Durante 8 horas hubo argumentos en pro y en contra. Así la defendieron. Nosotros sí confiamos en nuestras Fuerzas Armadas. No somos como otros que piden el auxilio del ejército, gobernadores, alcaldes, que piden, manden al ejército y a la tropa, y hoy desde aquí fustigan al ejército. Eso es hipocresía política. Voten a favor
Concluya, por favor, diputada. De la Guardia Nacional y por futuras ocasiones que pudieran necesitar las funciones de la Guardia Nacional, les pido que voten en congruencia y voten a favor de este dictamen. No vaya a ser que se les ofrezca. Gracias, presidente. Fue un debate marcado por el señalamiento recurrente de que Genaro García Luna representa el pasado y la crítica de la oposición de que la situación en Sinaloa sintetiza la fallida estrategia de abrazos no balazos. Así habló la oposición. Hoy no nos estamos hablando solamente entre nosotros, le estamos hablando a un país que vive una tragedia. Los últimos 3 sexenios, los 3, tenemos problemas con la seguridad. Y nosotros queremos contribuir a solucionar esos problemas. Posiciono en contra de esta reforma, 1, porque no resuelve el problema de la violencia y la inseguridad en nuestro país. Y 2, porque proponemos una estrategia distinta y alternativa, una propuesta que parta desde lo local, es decir, con énfasis en fortalecer las capacidades locales, estatales y, por supuesto, la federal, sí, con la presencia de la Guardia Nacional Civil y solo en situaciones extraordinarias las Fuerzas Armadas. MC, PRI y PAN solo reunieron 133 votos. Sin embargo, Ciro, se puso rudo el debate, al grado que Ricardo Monreal, jefe de la mayoría de Morena, pidió a la oposición bajarle a los excesos de sus señalamientos y ofensas, dijo, contra el presidente de la República y la presidenta electa, pues ante las críticas de Acción Nacional, que citando la carta de Genaro García Luna, decían que había que también atender los señalamientos del exfuncionario a las implicaciones que este gobierno tendría con actividades delictivas. Al final, el anticlímax que observamos aquí, se están presentando reservas, hay 433, pero ninguna tiene futuro y muchos diputados ya abandonaron este salón de debate, Ciro. Gracias, Ivonne. Es un hecho. Gracias, buenas noches. Gracias a Ivonne. No hay sorpresa, sí, difícilmente habrá una sorpresa en los próximos 3 años en la Cámara de Diputados. La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial aceptó reunirse con el Pleno del Consejo de la Judicatura. Según los acuerdos alcanzados en esa reunión, apenas van a determinar si levantan o continúan el paro de labores que mantienen desde hace un mes. Eso en cuanto a jueces y magistrados. En lo que toca a los trabajadores del Poder Judicial, ellos ya anunciaron que van a mantener el paro. 19 de septiembre a las 11 de la mañana se dio el simulacro nacional. En la Ciudad de México participaron más de 8 millones de personas. De acuerdo con el gobierno de la ciudad, se activaron más de 13,000 altavoces y solo se reportaron falla en 250. En el simulacro participaron escuelas, mercados, centros comerciales, empresas, participación que se vio también en el Palacio Nacional, en la Suprema Corte de Justicia. Ahí, por cierto, en el simulacro de la Corte vimos al ministro Pérez Dayán, también por ahí está el ministro Pérez Dayán, ahí está la ministra Lenia Batres. Pero pues no todo salió como se esperaba. Este es el mensaje que se envió a los celulares para avisar que se activaba la alerta sísmica. Se dijo que llegaría a todos los celulares en la Ciudad de México, pero no fue así. Se reportaron casos en los que el mensaje llegó tarde, se repitió en distintas horas en el mismo teléfono, o ya de plano hubo personas a quienes nunca les llegó. Supuestamente iba a traer también un sonido, no se dio. El titular de la Agencia Digital de la Ciudad de México, Eduardo Clark, escribió que durante la detonación de la alarma sísmica del simulacro nacional no llegaron todos los mensajes del nuevo protocolo de alertamientos, pero que que están trabajando para diagnosticar la falla y corregirla. Es la primera vez que corríamos ese protocolo y tenemos que mejorar. Bueno, como sea,
Hoy se dio este simulacro que también puso a prueba a rescatistas de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México y de la Cruz Roja. Vamos a ver este ejemplo. Nuestra operación la estamos calculando de 10 a 15 minutos, del momento que llegamos hasta el momento que tenemos acceso con el paciente y lo logramos descender. Lamentablemente, la cultura de la protección civil en nuestra ciudad todavía es nula. Lo que más recomendamos como Cruz Roja Mexicana es que se capaciten, que tomen conciencia, que empiecen desde casa. Bueno, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que en el país la alerta sísmica sonó en 10 estados y que hubo movilización, participación de casi 10 millones de personas. 19 de septiembre. David. A cada mexicano nos cuesta más de 6,000 pesos la inseguridad. Ahorita te doy los detalles. Usted, yo, sus hijos, sus padres, sus abuelos, incluso tú, Ciro. ¿Yo qué? 6,800 pesos te cuesta la inseguridad. 6,800 pesos a todos los mexicanos. Diarios, al mes, al año, en la vida. El costo de la inseguridad es el 1.5% del Producto Interno Bruto. Sí. Es decir, le tenemos que dar 6,800 pesos al año a la delincuencia, nada más por ser mexicanos, nada más por estar aquí. Y no lo dice un organismo neoliberal, no lo dice un organismo, ¿cómo dicen? Conservador. No, escandaloso y que le gusta. Lo dice el INEGI. El INEGI hace una encuesta de... La que vimos hoy, sí. Es abrumador. A ver, ¿de qué estamos hablando? 1.5 del Producto Interno Bruto se va en la inseguridad. Se va en, pues, que los delincuentes tengan un modo deshonesto de vivir. Equivale en las casas a 282,000 pesos al año. Eso es 4.1 veces el presupuesto de seguridad que destina el gobierno federal. Es decir, nada más de lo que le quitan a las personas es 4 veces el presupuesto que se tiene para seguridad en este país. Y eso le da la razón a organismos como Coparmex, que dicen el gran problema del país es la inseguridad. Le da la razón a Carlos Slim, que dice... Sin libertad, de eso vamos a hablar al final del programa. Sin seguridad no hay libertad y sin libertad no hay transformación. Y vemos en Culiacán que los negocios están cerrados, no pueden operar. Y en Cuautla. Sí. La mejor medida que hay es este dato que nos da el INEGI. A ti, a mí, a todos los mexicanos le tienen que aportar 6,800 pesos a la inseguridad. Sí, tragedia, ¿eh? Es muchísimo dinero. Tragedia. O sea, imagínate lo que podría ser este país. Que además, ¿cuántas personas, aparte de esa cantidad, pagan más por extorsiones, en fin? A esos les toca primero, a esos les toca de mucho más cerca. Pero a todos los mexicanos nos toca de una u otra manera. Remátala, David. Tendría un remate muy bueno, pero prefiero quedarme con esto. Sin seguridad no hay libertad. Bueno, regresamos con esto, lo que dijo el ingeniero Carlos Slim: sin seguridad en México no habrá libertad en México. No hay libertad en México. Volvemos. ¿Qué decir si 3 de cada 4 mexicanos siguen sintiéndose inseguros? Lo difundió hoy el INEGI, lo vimos aquí. Es más o menos la misma proporción de hace 6 años, un poco más baja, pero es la misma proporción. Carlos Slim dijo ayer algo que en cierta forma aquí propusimos desde hace 6 años. Dijo el ingeniero Slim que sin seguridad no puede haber libertad. Y hoy no hay seguridad plena en México. Sin seguridad no hay libertad, sí,
y sin seguridad ni libertad, ¿de qué transformación estaríamos hablando? ¿De cuál? Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.